Este programa es posible gracias al aporte de los mecenas del canal. El origen del poema Halliwell. La historia de la francmasonería. Sus leyendas, tradiciones e historia cronológica. Volumen 1. Albert Gallatin Mackey, 1807 a 1881. Masón, médico y escritor norteamericano. Fue un miembro activo de la masonería y ocupó importantes cargos en las logias. Su contribución a la orden fue muy significativa por medio de sus libros, enciclopedias, revistas y otras publicaciones masónicas. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. Capítulo 6. El origen del poema Halliwell. Todos estos hechos concernientes a los cambios graduales en el carácter religioso de la institución, que mediante una colación de los manuscritos antiguos podemos derivar de la leyenda del oficio, están corroborados por documentos históricos contemporáneos, como se verá más adelante. Y así la leyenda, a pesar de las muchas absurdidades y anacronismos que la afectan, se vuelve realmente valiosa como un documento histórico. Pero esto no es todo. Al comparar el poema Halliwell con los manuscritos posteriores, no solo encontramos evidencia interna inequívoca de que tienen un origen diferente, sino que aprendemos cuál es ese origen. El poema Halliwell nos llega de los picapedreros de Alemania. No es, quizás, una copia exacta de algún documento alemán no descubierto hasta ahora, pero su autor debe haber estado profundamente imbuido de los pensamientos y principios peculiares de los Steinmetzen alemanes de la Edad Media. La prueba de esto es muy palpable para cualquiera que lea cuidadosamente el poema Halliwell y compare su idea del surgimiento y progreso de la geometría con aquella exhibida en las constituciones manuscritas posteriores. Estas últimas trazan la ciencia, como siempre es llamada, desde Lame Castanin-Rod, quien encontró o inventó el oficio de la masonería en la construcción de la Torre de Babel, y luego a Euclides, quien lo estableció en Egipto, de donde fue llevado por los israelitas a Judea, y ahí nuevamente establecido por David y Salomón en la construcción del templo. Luego, por un maravilloso anacronismo, fue llevado a Francia por un tal Namus Grecus, quien había sido un trabajador en el templo, y quien organizó la ciencia en Francia bajo los auspicios de Carlos Martel. De Francia fue llevado a Inglaterra en la época de San Albano. Luego de una larga interrupción, como consecuencia de las guerras danesas y sajonas, finalmente echó raíces permanentes en York, donde el príncipe Edwin convocó una asamblea, y les dio a los masones sus deberes bajo la autoridad de una carta otorgada por el rey Atelstan. Se observará que aquí, en esta versión posterior de la leyenda, no hay ninguna referencia a Alemania como un país en el que existió la masonería. Por el contrario, se supone que la masonería de Inglaterra ha sido derivada desde Francia, y se le rinde el debido homenaje a Carlos Martel como el fundador de la orden en ese reino. Por lo tanto, podemos razonablemente concluir que la leyenda del oficio fue modificada por la influencia de los masones franceses, quienes, como la historia nos informa, fueron traídos a Inglaterra en un periodo temprano. Respecto a esto, la historia auténtica y la leyenda coinciden, y una corrobora a la otra. Diferente a todo esto es la leyenda del poema Halliwell, cuya evidencia interna muestra claramente un origen germánico, o al menos una influencia germánica. El reverendo hermano Woodford objeta esto, porque, como dice, la leyenda era entonces común a ambos países. Pero con todo el debido respeto, no puedo evitar considerar este argumento como una especie de petitio principii. Suponer el punto inicial. La gran cuestión a ser determinada es, si esta comunidad de creencias, si existió en ese momento, no debió su origen a una importación desde Alemania.
Lo cierto es que en ninguno de los manuscritos ingleses posteriores hay alguna alusión a los 4 mártires coronados, que eran los patronos reconocidos de la masonería operativa alemana. Las variaciones del poema Halliwell respecto a los manuscritos posteriores son las siguientes. Omite toda referencia a Lamec y sus hijos, pero, pasando rápidamente por los eventos en la Torre de Babel, cuya construcción atribuye a Nabucodonosor, comienza, si exceptuamos unas pocas líneas interpoladas en medio del poema, con la leyenda de Euclides y el establecimiento de la masonería por él en Egipto. No hay mención del templo del rey Salomón, mientras que la historia de la construcción de ese edificio, como un trabajo masónico, constituye una parte importante de todos los manuscritos posteriores. La leyenda de los 4 mártires coronados, sobre los cuales todos los manuscritos posteriores guardan silencio, es dada con cierta extensión, y son descritos como buenos masones, como en la tierra deben ir. Estos eran los santos tutelares de los masones operativos alemanes de la Edad Media, pero no hay evidencia de que hayan sido adoptados como tales por la hermandad inglesa. En el poema Halliwell no hay ninguna alusión a Carlos Martel, ni al relato de la introducción de la masonería en Inglaterra desde Francia, durante su reinado, lo cual conforma una parte prominente de todos los manuscritos posteriores. Tampoco hay ninguna mención de la masonería en Inglaterra durante la época de San Albano, pero el poema atribuye su ingreso a ese país al rey Atelstan. Por último, mientras que los manuscritos posteriores registran la convocatoria de la asamblea en la ciudad de York por el príncipe Edwin, el manuscrito Halliwell no realiza ninguna mención de York como el lugar donde la asamblea fue convocada, ni de Edwin presidiéndola. Este hecho derriba la teoría del Dr. Oliver de que el poema Halliwell es una copia de las llamadas antiguas constituciones de York. A partir de todas estas consideraciones, creo que estamos justificados en asignar al poema Halliwell y a los otros manuscritos posteriores 2 fuentes diferentes. El primero es de origen germánico y los segundos son de origen francés. Coinciden, sin embargo, en una semejanza general, diferenciándose solo en los detalles. Esto sugiere la idea de una creencia común, sobre la cual, como una base, 2 estructuras diferentes han sido erigidas. La historia de la francmasonería. Volumen 1. Albert Gallatin Mackey. 1898 y 1906. Nueva York y Londres. The Masonic History Company. Páginas 33 a 35. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que puedas seguir descubriendo los secretos de la masonería. Este programa fue posible gracias al aporte de los mecenas del canal, como Martín Fuchineco, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo en Patreon, una plataforma muy fácil y segura de usar. Visita patreon.com/mmdiegofigueroa y selecciona el nivel que prefieras para acceder a nuestros beneficios. También puedes realizar tu aporte voluntario por medio de PayPal. O adquirir el libro, El viaje iniciático masónico, muerte y resurrección, del escritor argentino Diego Figueroa. Una nueva interpretación de la masonería, que revelará el secreto iniciático que se oculta detrás de sus símbolos y rituales. Disponible en Amazon. Muchas gracias y hasta el próximo programa.